Hola, hola, hola. ¿Podrán escucharme? Sí, profesor, buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda el profesor Moisés Azaña. Hoy vamos a seguir viendo el curso de literatura y entramos ya a un nuevo, ¿cómo decirlo? A una nueva parte. Acordémonos que el curso de literatura tiene como que algunas estructuras. Básicamente lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, es la historia de la literatura. Pero esta historia de la literatura, al menos en este bloque preuniversitario, se está rigiendo en literatura universal, que es lo que acabamos de terminar la semana pasada, donde nos quedamos en el siglo XX. Hoy vamos a empezar con la literatura española. ¿Sí? Y como vamos a empezar con la literatura española, vamos a empezar también con donde inicia España, ¿no? Y España, la pregunta sería, ¿también empieza en la Edad Antigua? Este segundo bloque entonces es la literatura española. El tercer bloque más adelante es la literatura latinoamericana y por último la literatura peruana. Entonces son bloques de la historia, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. Voy a compartir la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿En qué clase entonces nos quedamos la semana pasada? Como suelo hacer, vamos a empezar con un recuento, con un resumen de la semana última para hacer un istmo, un puente. Me gusta el término istmo. Lo descubrí a partir de la pintura de Edgar Munch hace ya un tiempo y lo utilizo también para mis talleres literarios. Crimen y castigo, realismo. Muchas gracias, André. ¿Quién más nos señala que nos quedamos? Eso está en el siglo XV, XVI. ¿Dónde se encuentra? Voy a compartir. A ver, permítanme. La tengo. Ayer estaba enseñando. Uy, se se fue la señal. Denme un segundito. Muy bien, la metamorfosis también. La metamorfosis. Muchas gracias, Sofía. Voy a conectar mi. A ver, permítanme un segundo. Mientras tanto, yo sigo acá. Sigo continuando hablándoles. En efecto, la semana pasada vimos Crimen y Castigo de Dostoyevsky y la Metamorfosis de Kafka. En efecto, muy bien, Luis Abraham, siglo XIX y siglo XX. Con eso hemos llegado ya a la finalización de la historia universal. Algunos, ¿por qué no? Se preguntarán. Entonces, esas son todas las obras de literatura universal y por supuesto, sabemos que no. Son las más elementales. Y por supuesto, son las que van a venir en tu examen de admisión, las que podrían venir en tu examen de admisión. Todo lo demás, lo que no se ha tocado, no va a venir, así que descuiden. ¿Quieren ustedes saber más al respecto? Eso es fenomenal. Pero tengan en cuenta de todos modos que lo que va a venir es lo que estamos viendo. A ver, estoy conectando el cable de forma directa para que no haya este problema de internet. A ver, a ver. Chum, chum. Ya creo que sí. Vamos, tecnología. Yo y mis peleas con los dispositivos tecnológicos. A ver, truc. Se supone que ya debería estar. Ah, bien, sonó. Yes. Ahora sí. Ahora sí. En modo portugués. Voy a compartir. Creo que todavía no estoy compartiendo, ¿cierto? Vamos a compartir. Ahora sí. Estamos en la semana 5. Qué rápido. Qué rápido hemos llegado a la semana 5 ya. Aquí está, aquí está. Carta Felice, eso de la semana pasada, que no les llegué a mostrar, se quedó el tiempo. Acá parte del monólogo, vale, plum. Bien, voy a empezar por aquí. Aunque esto ya lo hemos respondido, pero de todos modos voy a hacer el recuento. Voy a empezar por aquí, con un recuento de la semana pasada. A ver, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? ¿Ustedes de qué área son? Bien. ¿De qué área son? ¿O están mezclados?
Del A, B, C, D, E. Área E. El área E. Área E. Muchas gracias. Área E. Esas son las carreras Humanidades y Ciencias Jurídicas. O sea, es nuestra área, chicos. ¿Por qué están callando? Están callando. Eh, ¿Cuál es la palabra? Esperaría un poco más de participación. Y entonces ustedes están en el área de humanidades, sociales, jurídicas. Supone que justamente son sus cursos más, más gratos. Bien, acá dice, se origina, esto ya lo vimos, de todos modos. A ver, se origina en Francia al inicio del siglo XIX, el realismo, o a mediados, ¿no? ¿Pretende alcanzar la objetividad a través de la descripción detallada de la realidad? Sí. ¿Muestra una perspectiva sociológica? Sí, pero la causa no es que critica a los ideales de la modernidad, sino más bien intenta con ello representar mejor al personaje, una idea, describir la realidad, ahondar en la realidad, no necesariamente porque hay una crítica a los ideales de la modernidad. Presenta un carácter histórico porque cita el pasado para contextualizar el relato. Sí, sí. Como ya les había indicado, hay que percatarnos siempre de las sutilezas. En el romanticismo también hay un regreso de algún modo al pasado, pero desde la idealización, desde la añoranza, desde la nostalgia, desde el ideal, la exaltación. En el realismo no. En el realismo, más bien lo que nosotros encontramos es intentar que ese carácter histórico permita comprender mejor al personaje, permita por qué de pronto Julien Sorel es una persona, por ejemplo, estoy citando a Julien Sorel de Rojo y Negro, de Stendhal, por qué intenta ascender en su clase social, por qué Dostoyevsky comete lo que comete. Entonces, la industrialización en la que se ve estos nuevos cambios en lo que está inmerso Raskolnikov, Dostoyevsky creo que dije, Raskolnikov, pues nos va a dar luces de su situación. Acá característica de la narrativa que predomina en el fragmento, el recurso dramático, sí, el recurso dramático era acá. Característica de la narrativa de Dostoyevsky presente en el fragmento citado de la novela Los hermanos Karamazov. Bueno, acá es... sostiene, la D, ¿no? Muestra un conflicto moral, pues cuestiona la autenticidad del amor al prójimo. Y desde el inicio, Raskolnikov planea la muerte de Aliona y de la hermana de esta, no, ¿no? O sea, de Aliona sí. Está cavilándolo más que planificándolo. Bueno, sí, 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 está planificándolo. Todavía no se ha determinado por el asesinato. Está divagando en esa idea, pero no piensa en la hermana de Aliona. Piensa solamente no, en Elisabetta, no, solo en Aliona nada más. Dunia, hermana de Raskolnikov, le confiesa en una carta que se casará por dinero. Dunia no le confiesa, ¿no? Quien le cuenta es Pulqueria. Entonces la uno y la 2 son falsas. Antes del asesinato de Aliona, Raskolnikov conoce a Simón Marmeladov. Em, sí, antes del asesinato, por supuesto, conoce al padre de Sonia. Acordémonos que Marmeladov, pues, es el padre de Sonia. El juez Petrovich sospecha de Raskolnikov, pero carece de pruebas para acusarlo. Sí, en efecto. Mm, Bueno, acá estamos, bueno, nivel profundo, conflicto interior, nivel superficial. Acordémonos que la obra de Raskolnikov, de Dostoyevsky, tiene dos capas, el nivel superficial y el nivel profundo. En el nivel superficial está la trama. En el nivel profundo se encuentra más bien la, este conflicto que el personaje presenta. ¿Cuáles son, chicos? Una pregunta. Ayer estuve en una clase de filosofía
y me preguntaban acerca del superhombre y si Raskolnikov tenía esta teoría y además consideraban algunos, ¿no?, que esta teoría podía ser mala porque la comparaban justamente con Raskolnikov, al punto de querer matar, ¿no? Y había que separar, les había comentado, la idea del superhombre de Nietzsche con la idea, mm, con esta, entre comillas, teoría que había cavilado, reflexionado, pensado a Raskolnikov, ¿no? No hay que confundirlas, ¿no? No es bueno ello, ¿no? Con Nietzsche no hay un intento de asesinar, ¿no?, a otra persona. No hay ese sentido de superioridad moral, digamos, que siente Raskolnikov sobre Aliona como una cucaracha, un bicho, un insecto. En Nietzsche hallamos, sí, sí, en una calidad superior, sí, pero no al punto de querer o deber matar a un otro, ¿no? Entendemos con Nietzsche, por supuesto, que hay una superioridad, pero esta superioridad tiene que ver desde el plano más básico. Les pregunto a ustedes, a ver, a Isaí, a Jeremy, a Leonardo, a John, Michel, ustedes en muchos sentidos no serán superiores a ese hombre que por estos días violó y mató a una mujer. Nietzsche estaría de acuerdo que ustedes son superiores. Ustedes tienen muchas puertas por abrir, muchísimas, pero no eligen la puerta que abrió ese hombre. Dominan su espíritu. Para Nietzsche, ¿no? Y por eso, y les cuento, porque Raskolnikov no tiene esta teoría, ¿no? Hay manuales que precisan ello, entonces mm, hay que descartar esa idea. Además, como ya también les había contado, Dostoyevsky es mayor que Nietzsche. Dostoyevsky publica en el 61 Crimen y Castigo, eh, cuando Nietzsche tiene 44, 54, 17 años. Nietzsche nació en el 44, Dostoyevsky nació en el 21. Entonces también hay que tener en cuenta ello. Acá Luis Arán me dice, creo que en la obra Raskolnikov le da otra perspectiva a la teoría del superhombre. Bueno, eso es lo que comentaba ahorita Luis Abraham. No es que siempre se confunde, solo es que son contemporáneos, pero se llevan más o menos 20 años, ¿no? Podríamos nosotros incluso señalar que Nietzsche se influenció de Dostoyevsky, no al revés. Bueno, estoy tratando de desmitificar lo que muchas veces se dice que Raskolnikov de Dostoyevsky iba a tomar las teorías del superhombre y no, no es así, ¿no? Ahora, ¿hay cierta similitud? Sí, hay cierta similitud. Similitud que no es lo mismo que identificación, igualdad, ¿no? Bien, esto, bien, continuemos entonces. Oye, ya me pasé ya, ¿dónde está? ¿Qué estoy compartiendo? ¿Sale? Se supone que estaba compartiendo las preguntas y ahora acá veo que no. Venga, listo, bro. Ya, bien, estaba acá, ¿no? Mm, Bien, narrativa de... Bueno, acá es el monólogo interior, ¿no? Representa el fluir de la conciencia del personaje. Una de las tantas técnicas que se presenta en el siglo XX en la literatura que la traen desde el cine, el mismo hecho de la poesía, la mezcla de géneros. El siglo XX es un periodo de mucha experimentación. Ahí es donde tenemos, por supuesto, estas pinturas que la denominan abstractas, ¿no? Que son vanguardistas, por supuesto, y que muchas veces confunden por supuesto, desde nuestra ignorancia. Oye, eso lo puede hacer mi sobrino, eso lo puede hacer un niño, un elefante incluso vio, alguna vez vi, pero llegar a eso
o sea, pareciera sencillo, ¿no? Y quizás, si le preguntamos a un pintor, quizás lo sea, ¿no? Pero, pero alcanzar ese nivel, ¿no? Ha requerido pasar por otros niveles. No es que el hombre es pintor porque un día se levantó y empezó a echar pinturas y ya está. Hay una teoría del que él ha pensado antes, el que el pintor, el artista, ¿no? No es que Picasso, no es que no pueda pintar de una forma que el mundo no intelectual, no cultural, podría eh, interpretar como bueno, porque para el público no intelectual, no cultural, algo bueno es que mientras más se parece a la realidad, mejor. El mundo no intelectual, no cultural, está acostumbrada más bien a la mímesis aristotélica. Aristóteles se sigue imponiendo en la sociedad, ¿no? Mientras más se parezca el dibujo a su modelo, pues es mejor. Bien, eso se rompe con el romanticismo en adelante. Y en el siglo XX hay una explosión total. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado hasta el hartazgo de hacer lo mismo. Si quieres hacer lo mismo, toma una foto, amigo. ¿Qué me mandas a mí a dibujar? Si quieres que se parezca, ¿quieres idéntico? Ahí está, tómate. 50.000 dólares, págame. En serio, la pintura entonces no puede hacer lo mismo que una fotografía. Y es por ello que llegan a nuevas teorías. Es importante reconocer esas cositas. ¿Cuál es el tema principal de Metamorfosis que destaca en el fragmento? Chicos, tengan en cuenta siempre, siempre, si les colocan acá un texto, no es en vano. Una cosa es que te pregunte, ¿cuál es el tema principal de la obra Metamorfosis de Kafka? ¿Sí? Y tú, mira, es tal cosa, ¿no? Y otra muy distinta es cuál es el tema principal de la obra Metamorfosis de Kafka que se destaca en el fragmento. En el fragmento. Puede que en el fragmento no necesariamente se destaque una de las principales características. Y hay que marcarlo, ¿sí? Y debemos marcarlo. Les digo esto porque ya me ha pasado que alumnos, pues, profesor, pero una de las características es esta, señala acá el propio boletín, ¿no? Pero no, por las puras no nos han puesto un texto, no en vano, no en balde. Bueno, acá es la C. No sé si les recomendé la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, pueden verla, un par de horas. Con esa película van a entender mejor a Marx, van a entender mejor, o sea, les va a ayudar para la historia, ¿no? Justamente cómo, con respecto al siglo XX, el capitalismo, la segunda revolución industrial, hasta dónde hemos llegado, les va a permitir también comprender mejor el ser alienado de Marx que propone, les va a permitir también comprender mejor a obras como Crimen y Castigo y como La Metamorfosis, principalmente de Kafka, ¿no? Entonces, necesito eso de ustedes. No nos quedemos allí en que el rojo es rojo. No, ustedes ya no están en el rojo es rojo, el azul es azul. Nosotros necesitamos que rojo y negro, ¿no? No es que cuando Stendhal colocó como títulos rojo y negro a sus obras, se estaba refiriendo a los colores. Hay una simbolización detrás. Necesitamos llegar a ese otro nivel de simbolizaciones, de conexiones con otros conceptos, es decir, ascender en, en nuestro campo de intelectualidad, de reflexión, para alcanzar un nivel crítico y cuestionador, que es lo que se busca en el fondo en el ámbito universitario, que significa el conocimiento universal. Por eso tú te llamas universitario. En una universidad está el conocimiento universal y San Marcos está queriendo alumnos de esa manera, por eso se les pregunta en modo deco, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Vamos entonces por aquí. He cambiado de ventana. ¿Pueden ustedes ahora ver la ventana literatura española, Edad Media?
Sí, profesor. Ah, genial. ¿Sigue en literatura española o se ha cambiado de ventana? Sigue en literatura española. Mm, ay, caramba, ¿qué dice? Ya. Hoy empezamos la literatura de España, ¿no? La literatura de España, la literatura española. Mm, Cuando lleguemos a Perú vamos a darnos cuenta de que no es lo mismo la literatura peruana que la literatura en el Perú. Pero bueno, son disquisiciones que ya lo evaluaremos en su momento. Pero literatura española, Edad Media, poema del mío Cid, Siglo de Oro, tópicos renacentistas, novela picaresca. Eso es el menú de hoy. El poema del mío Cid. Contenido entonces. Literatura española medieval. En sentido estricto es un cantar, no más que un poema. Poema es un título que se le ha asignado después, ulterior, pero también lo podemos llamar de esa manera, al igual que la metamorfosis es como lo hemos conocido. Hoy en día sabemos, a partir de Borges, y bueno, a partir de las nuevas traducciones, que la traducción más precisa es la transformación, pero ha quedado ya registrado como la metamorfosis. Siglo de oro español es lo que también vamos a entrar ya al siglo de oro español. El siglo de oro español está en el periodo del Renacimiento y en ese periodo vamos a ver tópicos renacentistas. ¿Qué significa tópicos? Tópicos viene de topos. Topos el animalito. No, topos lugares. No sé si ustedes alguna vez han escuchado, es un lugar común. ¿Qué entienden ustedes por lugar común? Vamos, vamos. Necesito a todos aquí, chicos. Siempre, por lo general, está el gran Abraham, el gran Isaí, ¿no? Muchas gracias, Alexandra, Sofía, Elisa, y por ahí, ¿no? A Jair, pero no llegamos a más. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está Leonardo? ¿Dónde está Melissa? Sarita también a veces me parece, ¿no? ¿Dónde está Melanie? ¿Dónde está el sapito, ¿no? Yandari. ¿Dónde está ese perrito? Esas manos que acarician el rostro de un perrito de María José. Ahí está Toy, dice. Ahí está, ahí está. Está acá, está presente, muy bien. ¿No? Necesito que todos estemos prestando atención y sé que seguro, casi todos. Pero necesito que participen, que haya un ida y vuelta. Está Carlos Eloy, Mike o Mike, Yasmín, Diana. Bueno, Ana Lucía ya ahí está, ya respondió. ¿Dónde está Fiorella, Joseph, Estrella, Lady? ¿Dónde está la, ¿cómo se llama esta? El anime de Fátima que siempre por ahí responde. ¿Dónde está Lady, Thais, Geraldine allí con su selfie? Elisa, Juana María, Yasmín, Rocío. ¿Dónde está creo que es un Pokémon? Ah, bueno, Yair Andrés, sí, 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 ahí está. Bueno, Fernanda Sofía creo que también ha participado. Está tocando allí a una jirafa. Se ha agachado la jirafa o ella ha ascendido tal vez. Isabel Corina. ¿Dónde se encuentra Gianfranco, Samira? Y por supuesto, seguro no puedo. María Nanamalie, Ana Milé, Selene y el marcianito. O seguro ¿dónde está Anderson? Richard, que ha adoptado un marcianito como mascota. ¿Dónde se encuentran? Necesito que participen.
estén allí preguntando, señalando, describiendo. Ya les había comentado hace unos días, pueden encender su micro en cualquier momento, interrumpirme, crear dudas, ¿no? Tener dudas, ¿no? Necesitamos ese ambiente festivo. Bueno, por último, compartir como están compartiendo sus emojis, ¿no? Sus emojis de lo que fue, de lo que fue. Entonces, participen. Esto va a permitir dos cosas, como ya antes les he comentado, estar atentos, ¿no? Activar, pero si solo están allí, hay un momento en que se van a distraer, por supuesto, ¿no? Y no solo ello, no va a captar del todo. Bien, entonces, entremos ya. Está. Continuemos, mejor dicho, más que entremos. Miren acá esto. Bueno, este es Lazarillo de Tormes, debería ir más adelante. Literatura española medieval. La pregunta es, mm, ¿por qué no literatura española antigua? ¿Se han puesto a preguntar eso? ¿Por qué literatura española medieval? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. Dice, muchas gracias. Ahí están sus comentarios, ¿verdad? Ustedes son más de escritura, ¿no? Yo estaba esperando que me hable. Por la invasión de los árabes, que muchas gracias, Leonardo. La Edad Media, dice. Porque España nació en ese entonces, Andrés nos dice, porque la antigua era oral, porque la Edad Antigua refiere al clasicismo, eso. Porque la antigua era oral. Mm, muchas gracias, genial. Esto es genial porque me permite saber más o menos qué es lo que piensan al respecto, sus dudas. Solo porque en realidad no hubo España. Mira, yo he hecho un montón de mapas que no les voy a mostrar ni porque se nos va a ir la hora. Pero España no existía en la edad antigua como, como España. Existía Hispania, que era una parte de Roma, una provincia romana. Pero España propiamente no existía. España va a empezar a existir a partir de la Edad Media. Y si somos muy radicales, ni siquiera allí, en sentido estricto, como hoy se le conoce a España, ¿no? Los países europeos son recientes. Francia, España, Italia, ¿no? Son países recientes. No son tan antiguos como creen. Es decir, España va a tener apenas eh, unos siglos de vida y luego va a invadir nuestro continente. Y cuando invade nuestro continente no es que tenga siglos de existencia, en sentido estricto. ¿Sí? Edad Media, siglo quinto, siglo XV. Siglo quinto, a partir de la caída de Imperio Romano de Occidente por parte de los llamados bárbaros, que entre ellos estaba compuesto, por supuesto, de los godos, entre ellos los visigodos, los ostrogodos, eh, que eran parte de estas tribus germanas. Acordémonos que germana eh, estaban pues los eslavos, los anglos, estaban los propios germanos, ¿no? Un montón de tribus que llegan e invaden esa parte. Es curioso esto de el término invaden, invaden. Y mira acá también nuestra narrativa, invasiones visigodas, invasión musulmana, visigodas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba leyendo a una historiadora española para entender mejor esta parte. Curiosamente, esta historiadora española, por supuesto, llama invasiones a las invasiones que hubo en ese entonces y que lo que hizo España fue ocasionar guerras de reconquista para recuperar su territorio. Mira, y justamente
Conquista. Y esta es la palabrita que le gusta a los españoles. Conquista. ¿Por qué a los visigodos y a los musulmanes que llegan a España, ellos llaman invasiones? Pero cuando los españoles llegan a otros países e invaden, no los llaman invasiones, ni siquiera los historiadores españoles. Lo llaman conquista. Ustedes me invaden, pero nosotros sí conquistamos. Ven allí la carga semántica, ojo, ¿no? Que es muy importante, por eso reconocer que acá no hubo una conquista española. Esto ustedes ya lo sabrán por historia, por supuesto, ¿no? Sino más bien una invasión española que terminó matando a muchos nativos, indígenas, y es lamentable a veces leer a ciertos historiadores españoles que continúan con el viejo tufillo de que vinieron acá a salvar este continente y a dar nuevas luces. Por supuesto, tenemos la lengua de estos invasores, ¿no? Que es el castellano español. Y bien, entonces siglo V. España empieza a ser, a existir a partir del siglo X, siglo XI después de Cristo. Invasiones visigodas, siglo V, e invasión musulmana, siglo VIII. Las guerras de reconquista, más o menos siglo X, siglo XI, ¿sí? Que se va llevar a cabo hasta el siglo XV, donde se dice pues, que en 1492 ya se va a dar la gran reconquista. En ese periodo se van a dar la consolidación de los reinos cristianos, Castilla, León, Navarra y Aragón. La pregunta es, ¿dónde está España? ¿Por qué no dice Reino de España? Porque España todavía no era conocido como España. Existían los reinos de Castilla, el reino de León, el reino de Navarra, el reino de Aragón. España todavía estaba, bueno, tenía ese origen, por supuesto. Bien, otro punto que hay que tener en cuenta, no me gusta este tipo de letra, eh, es que era una sociedad estamental. ¿Qué es una sociedad estamental? Es la mejor, creo, ¿no? Yo he añadido cositas al PPT para que ustedes tengan en cuenta. Lo que está añadido, ahí abajo sale mi nombre. Lo que es el original de CEPRE, no sale nada, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Este es un añadido para que tengan en cuenta que es una sociedad estamental. Porque esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Es fundamental para la obra del mío Cid. Eh, Primero, hay una cultura teocéntrica, ¿cierto? Este es el orden. ¿Qué es una sociedad estamental? Mira, me estoy yendo. Una sociedad estamental significa que tú, si nacías campesino, ibas a morir campesino. Si tú nacías en la nobleza, ibas a morir en la nobleza. Tú no podías pasar de una clase social. La frasecita de Barbie, que tú puedes ser lo que quieras ser, pues, pues no existe acá. Es imposible esa frasecita. Dicho sea de paso, en esta sociedad capitalista neoliberal también es complicada, ¿no? Eso nos hacen creer, por supuesto, pero definitivamente es una vida mejor que la que se vivía por entonces. ¿Sí? Es una vida mm, en varios sentidos, ¿no? Podríamos criticar, cuestionar que no en todos, pero en muchos sentidos sí. Em, Nosotros el rey estaba por encima de todos. Y ese rey que estaba por encima de todo, esto es un paréntesis, esto es un paréntesis, nosotros, el hecho mismo de que ahorita estés en una computadora y estés escuchando esta clase, ya es bueno saberlo, es bueno que lo reconozcas y lo sepas, ya te coloca a ti por encima del rey. No había nada de estos descubrimientos, por supuesto. Por entonces no había ni siquiera la posibilidad de jalar una palanquita o machucar un botoncito y de que todos tus depósitos se vayan. No había esta magia de que tocas un interruptor, ¡chac! Y se enciende la luz y si quieres lo apagas, ¿no? Entonces, hay que también precisar que en ciertos sentidos eres un privilegiado. Ciertos sentidos. No hay que olvidar ello, ¿no? También.
También es importante reconocerlo. Bien, entonces por encima de todo está el rey y por encima del rey está Dios, nada más. Por eso decía de una cultura teocéntrica. La nobleza, por lo general, se dedicaba a la guerra. Era una nobleza que no quería tener, no le importaba la cultura. Oye, vamos para que aprendas a leer y escribir. Ay, la qué aburrido. Vamos a pelear, amigo. ¿Qué haces perdiendo el tiempo en los libros? Dicho sea de paso, los libros como tales, pues ese es el tiempo que empiezan más o menos a crearse, como lo conocemos ahora, y eran muy caros. Eran demasiado caros al punto que quienes podían adquirir un libro eran solo personas con un nivel adquisitivo muy alto, ¿sí? Entonces, la nobleza, bueno, tardó muchísimo por eso mismo en tener acceso a la cultura, no porque no pudiesen, sino porque no les interesaba, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Nuestra nobleza era una nobleza, ¿cómo decirlo? Una nobleza bruta, se me viene. Una nobleza que solamente estaba pensando en expandir sus territorios, conseguir más dinero, más riquezas, perdón, más que dinero, porque todavía no había ese factor exacto. Pero ya es justamente la época en la que se va a empezar a crear ello a partir de los burgueses, sobre todo. Burgueses porque eran aquellos que vivían en burgos, en urbes, ¿no? En ciudades. Entonces, primero en Francia desearon aprender a leer y escribir, luego en España, por ello en Francia hubo bibliotecas privadas antes que en España. El que leer, ¿y quién sí leía y escribía? El clero, ¿no? Nobles. Ojo, al clero podían pertenecer tantos los de baja condición social como de las altas condiciones sociales, ¿sí? Y estos que podían pertenecer de la baja condición social, cuando entraban al clero, no es que de pronto ya estaban cerca del rey. No, ellos también en el clero estaba estratificado socialmente. Si eras campesino, pues eras parte del clero que te mandaban a cumplir tu misión de campesino, a cultivar, a estar en el huerto, a cuidar los animales. Y si eras de la clase social alta, tú como clero podías acceder a la cultura, aprender a leer y escribir, y a leer y escribir en latín. Ojo, estamos en una época, dicho sea de paso, si acá en el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente y la entrada de las invasiones visigodas, entre otras, curiosamente los visigodos van a adoptar la lengua latina, ¿sí? Van a adoptar la lengua latina y poco a poco van a perder la lengua goda, la lengua de los godos. Y en el siglo octavo, con la conquista musulmana, invasión o conquista, en la invasión musulmana van a, eh, los musulmanes que tienen otra religión, ¿no? Van a tratar de imponer su religión, su cultura y su lengua. Por eso, en esta imposición, la forma de hablar del latín, ¿no? Va a ser un latín dentro de los reinos de los reinos cristianos, va a ser un latín llamado vulgar. Este latín vulgar era sobre todo el que transmitía la soldadesca entre ellos, ¿no? De los soldados que iban de un punto a otro, ¿no? Bien. El clero era opositario de la cultura. Bien, lo más bajo de la sociedad eran los campesinos. A medida que avanzaba la Edad Media, algunas personas que vivían en zonas urbanas, que se llamaban burgos, de ahí, bueno, empiezan a ganar más dinero, incluso enriquecerse con profesiones que no tenían nada que ver en el campo, sino con el comercio. Hecha esta introducción, para que entiendan mejor lo que es el Cid estaba por debajo de la nobleza, ¿sí? Y por estar, por como estaba por debajo de la nobleza, estaba por debajo de la nobleza, es alguien que socialmente, como caballero, él no era un infante. A los soldados de la nobleza se les llamaba infantes. Él era un infanzón. Por lo tanto, no podía acceder a la nobleza. Nunca. Era muy difícil. La obra del Cid
Es una obra que intenta decirle al soldado que, ojo, tú, si me ayudas a la reconquista cristiana, ojo, cristiana, no española, em, de los reinos cristianos unidos contra los reinos musulmanes, vas a poder escalar socialmente, amigo. Mira, el Cid pudo, tú también puedes. ¿Todo claro hasta acá? Esto vamos a dejarlo. Esto también. Bueno, esto es un poco de las periodizaciones. Esto les había preparado para que ustedes vean lo que era la cultura, la conquista o invasión musulmana en la Edad Media, en el siglo 750, después cómo va reduciéndose en el año 814, en el año 1000. Miren, acá recién todavía, si se percatan, en sentido estricto, no está Castilla, recién se está dando y Castilla son como condados, Francia, Franco, acá 1050, acá ya vamos a poder ver, ¿no? Estas partes. Eh, entonces, 1080, acá entre 1157 y 1212, 1300, y donde ya se va forjando lo que nosotros vamos conociendo, ¿no? Bien, vamos ahora, bueno, proceso lingüístico en la península ibérica. Creo que el tiempo se nos va a ir, así que vamos a lo principal, el campo literario, pero para decirlo en dos palabras, ya, bueno, de algún modo ya se los comenté, ¿no? Que en la antigua Iberia era una provincia, más bien, Hispania, una provincia romana, donde se hablaba, por supuesto, latín, y con las invasiones visigodas y alemanas, pues y musulmanas la lengua latina culta, pues va a ser llamada la lengua latina vulgar. Esto es de lo que les había comentado, de la sociedad estamental, rey, papa, alto clero y la nobleza. Eh, el alto clero estaba, ¿no? Pero también había un bajo clero, ¿no? Acá estaba la baja nobleza, el bajo clero, el ejército, la burguesía, y es aquí donde estaba más bien el, el Cid, ¿no? En el ejército. De acá, de la nobleza, salían más bien los infantes, ¿no? Los altos cargos. Por decirlo en nuestra lengua, que acá también existe ello, lamentablemente, ¿no? Acá estaban los oficiales y acá los suboficiales. No, no es preciso, no es preciso, pero más o menos para que me entiendan, ¿no? Y tú no podías pasar de su oficial a oficial, ya era una cuestión de rango, ¿no? Tú no podías. El Cid, sin embargo, subió, escaló. Vamos a ver cómo. Y bueno, el tercer estamento o estado, ¿no? Campesinos, artesanos, mendigos, siervos, entre otros. Miren, acá ya estaba la burguesía, que eran los comerciantes. Esto después va a escalar socialmente y hoy en día estamos ya no por encima de la clase social alta, no es el alto clero, ¿no? Sino más bien el campo de la llamada burguesía, ¿no? Son los nuevos nobles, digamos. Las primeras manifestaciones literarias acá, tener en cuenta pues que fueron las jarchas. Las jarchas eran esto que está abajo. Está escrito en árabe, ¿sí? Pero las palabras eran castellanas. Es como que todo acá, para que me entiendan, esto de acá, todo está escrito en árabe, o sea, en el alfabeto, entre comillas, árabe, entre comillas, alfabeto, árabe, todo. Pero acá lo que está es puro inglés y acá es quechua. Lo que dice es que está en quechua. Por eso es que se dice que son las primeras manifestaciones literarias, porque acá estaba ya el castellano arcaico, ¿sí? Acá en estas glosas, que muchas veces eran una estrofa de pareados o una estrofa de cuartetos. Por ejemplo, este es un pareado. ¿Qué es un pareado? Un empareado es una estrofa de dos versos. ¿Qué faré, magma? Me al habit stat llana. ¿No? Esto es un castellano arcaico. ¿Entiendes? Seguro que no del todo. O quizás nada para algunos. Sucede por eso que el cantar del mío Cid se ha traducido del castellano al castellano. A veces bromeo con ello, ¿no? Me parece curioso. Pero por supuesto, ¿no? Porque es un castellano antiguo.
¿no? Y también esto nos permite identificar a qué nosotros le llamamos el castellano puro, porque hay veces hay personas con un adjetivo que prefiero no enunciar, que hablan de un purismo de la lengua, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el castellano puro, el español puro, ¿no? Y algunos osan en señalar americanos, ojo, americanos en el sentido de que viven en este continente, eh, que el castellano o el español puro se encuentra ahí en España. Y habría que preguntarnos si está en España, está en qué ciudad de España, ¿no? Porque hay varias. Y no todos se manifiestan de la misma manera, no todos se expresan de la misma manera. Y si es en X ciudad, ¿de qué siglo? ¿De este siglo XXI, del siglo XX? ¿O más bien del siglo XV, del siglo XVI? ¿Cuál es ese castellano puro? O más bien este, el que está empezando. Si es ese, pues habla que fareman mamea la habit esta llana, ¿no? No hay un castellano puro, chicos, no hay una lengua pura. Tendrías que ir a los primeros hombres en todo caso. Es muy importante reconocerlo, porque muchas veces, y esto es importante para ustedes también, eh, el hecho mismo de que ya estén obteniendo educación, que es muy importante, a veces a ciertos alumnos, a verse a ciertas personas, el solo hecho de pisar un centro educativo, llámese colegio, instituto, universidad y sobre todo universidad, entienden por ello como soy superior al otro, ¿no? En cuanto al habla, qué sé yo, ¿no? Y eso no te da derecho, que tengas mayor conocimiento, no te da derecho, pues, a posicionarte y a discriminar porque otro habla de una forma distinta. Lingüísticamente no hay malo, no hay correcto ni incorrecto. La lingüística no está hecha para señalar de que alguien habla mal, ¿no? La lingüística está hecha más bien para describir el habla. Y este habla siempre está en constante cambio. Siempre eh, hago estos paréntesis que considero importantes para nosotros. Bueno, cierro paréntesis, estas son las primeras manifestaciones literarias, entonces las jarchas. También lo he colocado como, para que lo sepan, cómo se ha transitado, es muy importante. Igual el mester de juglaría es importante, sobre todo esto, el mester de juglaría o el juglar. ¿Por qué es importante? Porque los juglares, ya acá entramos a lo que son los autores del Cid. ¿Quiénes son los autores del Cid? Se sabe que fueron juglares. Menéndez Pidal nos indica que quien creó el Cid fueron juglares, dos juglares. ¿Y quiénes fueron esos dos juglares? No, no se sabe. Por eso se dice que el Cid, el cantar del mío Cid, o el poema del mío Cid, si quieres, es una obra anónima. Es una obra anónima. Y curiosamente, si se dan cuenta, los mester de juglaría o los juglares su autoría era de carácter anónimo. Muchas veces se cree también que era anónimo, por ejemplo, el cantar del medio Cid, porque esto podía tener consecuencias para ellos. Ellos, además, eran personas analfabetas, no sabían leer y no sabían escribir, no tenían una cultura intelectual, tenían más bien una prodigiosa memoria. Tenían muy buena memoria, al igual que los antiguos aedos y rapsodas. Los juglares iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y eran una especie de mil oficios artísticos, digamos. Podían, eh, ¿cómo se llama esto? Hacer malabares, tocar instrumentos musicales, eh, cantar, cantar poemas, narraciones como la de Cid y otros, componer e incluso llevar información, una especie de chasquis, artistas hippies de entonces que su fin era entretener. Y servían tanto a los campesinos, a las clases sociales altas, no sé si se escuche fuertemente los gallos, a las clases sociales, a la nobleza, ¿no? No tenía un, un rango social definido para hacia dónde eh, servir, ¿no? Y su composición, como eran estos juglares, analfabetos, la gran mayoría lo era, por supuesto, en esa sociedad estratificada, estamental.
que no permitía que todo el mundo acceda a la cultura, sino más bien unos pocos privilegiados, realmente privilegiados, ¿no? Hace un momento dije esto de privilegio, pues comparándonos con otra época, ¿no? Pero con respecto a esta época, pues no precisamente somos los privilegiados, pero en- tienen una métrica irregular. ¿Qué es una métrica irregular? Una métrica irregular consiste en que los poemas, ¿sí? Antes, hoy también, si desean, pero hoy domina el verso libre, es decir, no hay una métrica. Por entonces sí había una métrica. Todo era, cada verso era contado. Había una sílaba por sílabas, pero sílabas métricas, no sílabas ortográficas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Les digo ahora, ahorita, en un momento ya los voy a ahondar un poquito más, justamente cuando lleguemos a la etapa del Renacimiento y les explique un poquito en lo que es un soneto, lo que es una lira, lo que es una octava real, ¿no? Que es importante también que lo tengan en cuenta. Es más, ha habido una pregunta al respecto, entonces me parece acertado agregarlo. De hecho, se pasó acá esto, que no quiero que se confundan, esto también es un añadido, pero bien. No hablamos del Mester de Clerecía, pero el Mester de Clerecía va a ser importante porque los juglares eran anónimos, su obra, pero también era oral, era de carácter oral, ¿no? Es decir, se transmitía de generación en generación, por lo que si alguien no lo pasaba escrito, se iba a perder. Si alguien no lo pasaba escrito, se iba a perder. Quien pasó el mío Cid, ¿no? Fue Per Abad. Este hombre era un clérigo, de ahí viene clerecía, mester de clerecía, porque eran clérigos, juglares y clérigos, es decir, pertenecían a la iglesia, y si sabía leer y escribir, pertenecía al clero alto, al de la nobleza, ¿no? Al alto clero. Y este va a pasar, ¿no? Esta obra oral, anónima, por escrito, 1307. Y por supuesto la va a pasar tal y cual como se cantaba. Y como la pasa tal y cual como se cantaba, tal y cual como lo cantaban los juglares, la métrica del Cid es la métrica de los juglares. Em, la rima del Cid es la rima de los juglares. Es decir, es una métrica irregular y es una rima asonante. Métrica irregular significa que los versos, un verso lo cuentas y puede tener 13 sílabas métricas. Otro verso, el siguiente verso, 11 sílabas métricas. Y el siguiente, 14 sílabas métricas. Y el siguiente, 17 sílabas métricas. Y así. No era regular, no era 11, no eran endecasílabos, como lo son el soneto, es dos cuartetos, dos tercetos de endecasílabos. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Métrica regular. Métrica regular, 12, 14, 17, 15, 12, 11. ¿No? No hay una regularidad. Los juglares no se preocupaban mucho por ello. Su fin era entretener, no que la obra sea perfecta. Los clérigos, en cambio, que se sentían, por supuesto, socialmente superiores a los juglares, comentaban que ellos no podían hacer lo mismo que los juglares. Nuestra obra, somos hijos de Dios, debe representar justamente la perfección. Ellos sí, a la hora de componer, pues la métrica era regular, era escrita y utilizaban más bien la rima consonante. Los juglares la rima asonante, los clérigos la rima consonante. ¿Qué es una rima asonante? Ya lo adelanto, una rima asonante son aquellos versos que riman solo las vocales. Se rima la parte final de las palabras, desde el acento de la palabra, deben rimar solo las vocales. En cambio, las rimas consonantes que van a utilizar los clérigos es un poco más difícil porque deben rimar no solo las vocales, también las consonantes. Es decir, las consonantes y las vocales deben ser idénticas. A diferencia de la rima sonante, solo las vocales. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? No. Saben, chicos, mientras yo estaba hablando, dije, bueno, ahorita voy a revisar
los comentarios, probablemente hay alguna pregunta, y en serio tenía ciertas expectativas de que haya como profesor esto, pues, pero, pero bueno, acá voy a echarme esta agua en los ojos, ¿no? Como mis lágrimas. Nada, estoy bromeando, por supuesto. Vamos, Luis Abraham. Ha levantado la mano, dime, ¿qué tal? A ver, Una te escucho. consulta, entre la rima asonante y consonante, ¿quiénes eran de los juglares y quiénes lo hacían los clérigos? ¿Cómo quiénes? Ah, los nombres, dices. ¿Autores? Sí, ¿A eso te exacto. refieres? Los juglares no se sabe, No, porque una de las características de los juglares es que sea anónima, y si es anónima, la preposición a significa sin, nómina, nombre, sin nombre, ¿no? Entonces no hay nombres, ¿no? Y dentro del Mester de clerecía, pues, si bien había, por ejemplo, Pere Abad es uno, ¿no? Es el clérigo que tradujo, perdón, más que tradujo, transfirió, transcribió la obra del Cid, ¿no? No es tan relevante ello, pero sí estas características. Muchas gracias, más bien, Abraham. Era anónimo los juglares y por eso mismo no era necesario saber los nombres. Genial, mira, Gianfranco, ahorita te doy la palabra, dice profesor, entonces los juglares lo crearon oralmente y los clérigos Genial, se entendió, en efecto. Dime, Gianfranco, no sé si esa era la pregunta en todo caso. Profesor, entonces cuando los clérigos transcribieron lo que crearon los juglares, ¿cambiaron un poco la composición ya que ellos estaban acostumbrados a escribir de forma consonante o mantuvieron el ritmo asonante? Genial, Gianfranco. Sí, sí, sí lo había comentado. Los clérigos lo transcribieron tal y cual. Por eso el mío SIT conserva la métrica irregular y asonante. Para que se quede más claro ahora que estamos allí, caigo de corbata y camisa. Y cuando me estaba levantando dije, no me puedo levantar tanto. O sea, a ver mi buzo, dije. Qué roche. Ahorita respondo, Jair. Eh, sí, es una métrica irregular y asonante, miren. Y además compuesta por 12 mistiquios y una cesura, ¿no? Que es parte de la poesía. Como les dije, me dedico al ámbito poético y escribo. Intento, soy un intento de escritor, un intento de poeta, un intento de filósofo, un intento de humanista, un intento de humano, ¿no? Porque soy Dios. Siempre bromeo con ello, ¿no? Pero bien, esos moros de Valencia, escarmentados están, no se atreven a salir ni quieren irle a buscar. Escuchen el tono. Ahorita voy por tu respuesta, Jair, por tu pregunta. Todas sus huertas las tala un hemistiquio, hacíales mucho mal, otro hemistiquio. Y esos 3 años seguidos, otro hemistiquio, el Cid los deja sin pan, otro hemistiquio. Por cada hemistiquio una cesura, que es una pausa. Quéjanse los de Valencia, no saben lo que se harán, porque de ninguna parte su pan podían sacar. Miren, harán. Voy a colocarlo acá en el comentario. Harán. Sacar. Lo acabo de colocar en el comentario, quizás lo pongo en el... Bien, cuando hacen preguntas podemos ahondar un poquito más, se puede refrescar también ello, es importante por eso sus preguntas. Bueno, acá iba a colocar lo que es un trovador, importa, sí, para este... Al final lo coloqué por acá al inicio, porque los más importantes de las figuras de la Edad Media son los juglar, el clérigo, el trovador y el peregrino. Pero lo que a ustedes ahorita les importa es el juglar y de algún modo el trovador, porque esto nos va a permitir reconocer mejor los tópicos renacentistas, ¿no? Como les dije, bueno, voy a colocar por acá. Ay, ay, ay. No es lo que va a venir esto el trovador, pero me parece importante destacarlo, ¿no? Mm, lo que iba a señalar ahorita, bueno, lo voy a colocar acá. Perdone, no tiene nada que ver con el trovador. Más bien, voy a colocar más bien acá ya. Rima asonante. Esto sí, esto es importante. Esto sí, parte de. Creo que había una pregunta al respecto. Y el mío sí se compone en rima asonante. Por ejemplo, dice harán. Y el siguiente es sacar. Miren acá.
harán, como les dije, sacar. La rima se cuenta a partir de la sílaba tónica. ¿Dónde está la sílaba tónica? Acá. ¿Dónde está la sílaba tónica? Acá. Por ejemplo, si la sílaba tónica estuviera acá, vemos sacar, harán sería. Entonces contaríamos la rima desde acá. Acá, sin embargo, ha concordado harán con sacar, ¿no? Pareciera. Pero en realidad donde debe concordar es a partir de la sílaba tónica, es decir, la sílaba de mayor fuerza de voz. Acá están concordando en consonante y vocal o solo vocal, chicos. Solo vocal. Solo vocal. Eso es una rima sonante. Solo concuerda a partir de la sílaba tónica. Aunque acá vemos, no es tan preciso porque concuerda tanto en la rima átona, en la sílaba átona también, pero lo estoy precisando. Solo concuerda a partir de sílaba tónica las consonantes, las vocales, perdón. Sí, las vocales. Mm, bien, eso es una rima asonante. Y voy a colocar de una vez ya acá, aunque creo, no sé si abajo después, rima consonante. Una rima consonante que no tiene el sit, o probablemente lo tengan algunos de casualidad, porque eran juglares que lo que le importaba era cantar, ¿no? Son como estos raperos o estos que hacen batallas, eh, he visto alguna vez, y ellos suelen utilizar la rima asonante. Están en las plenas batallas y es más difícil hallar rimas consonantes que concuerden en vocal y y consonantes. Y además de estos que hacen la batalla, no me acuerdo cómo se les llama, creo que estas batallas de gallos, quizás muchos de ustedes lo conocerán. Alguna vez de casualidad llegué allí, ¿no? Pues todo un mundo, ¿verdad? Y hay hartos seguidores, y me sorprendí y me alegré de algún modo, ¿no? Porque es jóvenes ahí dedicándose a... ellos son, en ese sentido, una especie de juglares, una métrica irregular, ni siquiera probablemente saben contar metros, ¿no? Y una rima asonante, que probablemente los juglares tampoco, sí, no sabrían contar los metros, simplemente se dejaban guiar por el canto, ¿no? Porque, por el ritmo, poéticamente hablando. Padre, hijo, hijo, padre, ningún amparo se dan, ni de amigo para amigo se podían consolar. Esta métrica irregular de los juglares son los padres de lo que más adelante va a ser el romancero. Voy a colocar por acá, miren, escuchen el romancero gitano, bueno, romancero gitano PDF, ya que importa. Y escuchen, este es el padre del romancero. Solo que en los versos de, ay, qué feo, los versos del Cid, estos hemistiquio, cesura y hemistiquio, en un solo verso. ¿Qué hace el romancero? El romancero ya no es todo el cantar de gesta, sino es un fragmento, por decirlo así, del cantar de gesta, no necesariamente el cantar de gesta. Acordémonos que los juglares, acá no les había comentado del todo, los juglares no solamente, mira, métrica, irregulares, anisosilabis, no guardan regularidad en cuanto al número de sílabas de cada verso, es decir, se inspiran en realidad y hechos históricos, cantares de gesta, épicos y poesía amorosa. La parte de la poesía amorosa es lo que sobre todo lo van a tocar los romanceros. Por ejemplo, tenemos el romancero gitano de García Lorca. Su intención es entretener, informar hechos populares, difusión se transmiten orales a través de los juglares, ¿no? Mister de clerecía, posterior, siglo XIII, XIV, autores conocidos, por ejemplo, Gonzalo de Berceo, Arcipreste de Ita, y esto es lo que me preguntaba Abraham, métrica, cuadernavía o tetrásforo, monórrimo, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Estrofa de 4 versos alejandrinos, monorrimos y rima consonante, se inspiran en el saber adquirido en las fuentes, en las bibliotecas de los monasterios. Temática, vida de santos, Mariana, milagros, ¿no? Es un plano más religioso. Acuérdense que son clérigos, su objetivo es enseñar e instruir, tienen una finalidad didáctica, ya no entretener, se transmiten de manera escrita, era escrita para ser leída de manera individual o colectiva, ¿sí? Ahora, les colocaba simplemente esto para que lo tengan en cuenta, el tono, miren, Romance de la Luna, que
A diferencia, los romances sí ya hay una métrica regular, ¿sí? Pero lo toman de los juglares. Los juglares, estos dos versos es un solo verso, solo que acá hay un hemistiquio, una pausa. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño le está mirando. ¿No? Hay una, si se dan cuenta, una rima asonante. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye, luna, 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 si vieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame en que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado, etcétera, etcétera. Bien, creo que se ha entendido, ¿no? Leo acá cualquier verso y van a ver ese mismo canto, ¿no? Similar. Merced nuestro rey Alfonso, por amor del Creador, estas manos os los besa, mío Cid el luchador. Que le hagáis merced os pide, valgaos el Creador, los pies os besa y las manos, cual cumple a tan gran señor. Vos, rey, que le habéis desterrado, le quitasteis vuestro amor, pero aunque está en tierra, extraña el Cid, su deber cumplió. Y a esos pueblos que se llaman Jérica y Yonda ganó, Almenar ha conquistado Murviedro, que es aún mayor. ¿No? Entonces, ese es el ritmo del Mio Cid. Bien, continuamos. Entonces, el Mio Cid, el cantar del Mio Cid, está compuesto de tres cantares, ¿no? El destierro del Cid, segundo, las bodas de las hijas del Cid, el tercer cantar, la afrenta de Corpes. Para contarles bueno, esto lo que les había comentado, la estructura, el mío Cid va a ser un infanzón, es decir, un soldado de rango menor, ¿no? Como les había colocado por acá, ¿no? Él está acá, de parte del ejército, ¿no? El bajo clero, la baja nobleza. En cambio, por ejemplo, los infantes de Carrión están por encima. Los nobles, ¿no? Los condes García Ordóñez y Ramón Berenguer, infantes de Carrión, ¿no? Ellos están por encima. Por eso los infantes de Carrión, para casarse con las hijas del Cid, es como que, tenemos que casar con estas, ¿no? Pero ¿por qué se casan? Porque ellos están necesitados de dinero. Y el Cid para entonces es el nuevo rico, por ponerlo así, ¿no? Es, voy a decir, voy a ser chusco con este ejemplo, es el chibolín del momento, ¿no? Este, me disculpo por esta analogía y ni bien lo he dicho, me he arrepentido. Pero lo que quiero decir es que en cuanto a riquezas, puede incluso tener más que muchos reyes, ¿no? Pero no tiene el rótulo de soy noble, no tiene ese rótulo. Y como no lo tiene, él sigue en la escala social estando más abajo. Y como sigue estando más abajo, él continúa dando obsequios al rey, continúa dándole tributos al rey. Todo lo que gana una parte, ¿no? Claro, hay un fin que es que se le quite el destierro, que le perdone lo del destierro para que él vuelva al reino de Castilla y se pueda ver con su esposa y sus hijas, ¿no? Ese es uno de los fines. Pero otro es que hay dentro de él una psicología ya inserta de que él, por más que sea rey, porque va a ser rey de Valencia, ¿no? Va a ser quien conquiste Valencia, ese es su mayor logro, que dicho sea de paso, para ponerlos, aunque creo que lo coloqué más abajo, ¿sí? En esto es más o menos justamente lo que les comentaba hace un momento. Mira, acá este es el momento del Cid más o menos. Miren, la lucha de los cristianos contra la lucha de los musulmanes. Acá es el momento en que ha caído el califato de Córdoba y en este momento ya se están, este, hay reinos de taifas, ¿no? Un montón de reinos. Y por acá está Valencia, ¿sí? Y en ese reino de Valencia, ¿no? Más o menos acá entre el 12 y 15, ya van creciendo los reinos cristianos, que es todo lo de acá, y los reinos musulmanes cada vez menos, ¿no? Pero quería mostrarles, debe estar por acá, el reino de Valencia, ¿no? Acá está, este es. Esto es justamente frontera entre los reinos cristianos y musulmanes en 1031, tras la desaparición del califato de Córdoba. Esto es más o menos el momento del Cid. Y este es el reino que el Cid gana. O sea, no es poca cosa. Eh,
y que está adentro de los musulmanes. Y no es solo ellos, sino que estos reinos, varios de estos reinos, si se dan cuenta, no existe exactamente Portugal, no existe España, son reinos, diversos reinos. Acá lo que los une es la religión cristiana y lo que los une es la religión musulmana. ¿Sí? Ellos quieren reconquistar esto porque entienden que esto le pertenecía pues al Imperio Romano, que estaba bajo la égida del cristianismo, quieren recuperar porque era lo suyo. Entonces, al ganar esto, él ya podía ser un rey, pero seguía siendo un súbdito del rey de Castilla, porque mentalmente, psicológicamente, seguía. Hay una escena en una serie que se llama eh, An con A, creo, o An sin E, no me acuerdo rayos el nombre. La vi en la temporada de la pandemia, más o menos. Es una obra que está ambientada en el periodo romántico. Si quieren comprender mejor lo que es el romanticismo, bueno, con A está en ese periodo, justamente ahí donde hay esta cuestión de la libertad, de los nuevos pensamientos, ¿no? Y hay una parte, que tenemos a una afrodescendiente que es una sierva, es una empleada, ¿no? Y su hijo, a quien crió también entre los criados, creció y bueno, se fue de esa casa y en ese viaje conoce a una persona blanca, ¿sí? Que vivía justo en el lugar de esta protagonista. Y era un afrodescendiente y él no es discriminado allí y lo tratan como igual, ¿no? Parte también refleja un poco de los nuevos pensamientos de esta idea. Y cuando su mamá llega allí, está con la idea anterior. Es la representación de, de todo lo anterior. Como es la representación de la tabla anterior, cuando llega, ella de inmediato quiere ir a la cocina porque se siente cómoda en la cocina. Es ella quien servía, quien atendía y, y cuando su hijo se siente en la mesa de los señores, ella se enoja. Oye, salte de ahí, ¿qué estás tocando? Mamá, espérate, tranquila, tranquila, no, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Tu lugar está allá en la cocina. No, tú, no. Y mentalmente ella ya está allí, ¿no? Por más que su hijo le diga, no pasa nada, le costaba mucho sentarse en esa mesa. Había crecido toda su vida con esa idea de que ya no podía escalar socialmente, de que su función en la vida había, desde Charles Taylor, podríamos decir que hay un falso reconocimiento, de ella habían sido reconocida como una súbdita y por lo tanto mentalmente no podía seguir. De algún modo, viéndolo desde esos ojos, el Cid también. ¿No? No, siempre estaba como un súbdito del rey de Castilla. Entonces no podía escalar, mentalmente no llegaba ahí. Va a ser sus hijas la bisagra para que él escale socialmente, porque sus hijas van a casarse al final con los reyes después de la afrenta de Corpes que le van a hacer los infantes de Carrión. Vamos a decirlo sucintamente en la composición de la... Uy, entonces, espérate, está acá. Perdón, uy, ¿dónde está? El primer cantar. Está. Ruy Díaz de Vivar es acusado de haberse apoderado de las parias reales. ¿Qué son las parias? Son tributos. Alfonso VI, rey de Castilla, destierra al Cid, el campeador, que significa luchador, vencedor, se separa de su familia. Eso es el primer cantar. El primer cantar empieza cuando el rey Alfonso VI, rey de Castilla, ordena al Cid que vaya a cobrar sus parias, y le manda a cobrar sus parias justamente a estos reinos, a reinos musulmanes. Y cuando llega, les voy a leer un poquito del comienzo. Envió el rey don Alfonso, o quieren el castellano antiguo, envió, que es similar. Envió el rey don Alfonso a Ruy Díaz Miocid por las parias que le habían, está escrito de una manera distinta, ¿no? Habían con V y sin H, ¿no? Esto también tiene que ver con lo que le comentaba sobre la lengua, ¿no? Habían a dar los reyes de Córdoba de Sevilla, ¿no? Que si nos vamos al sentido estricto, ¿de dónde proviene nuestra I
¿no? Es incorrecta. O sea, entre comillas, ya le expliqué no hay incorrecto o correcto, en sentido estricto, lingüísticamente hablando, porque viene de et, el latín et, nuestra conjunción y viene de ets. Por eso acá en este castellano arcaico no es i, es e. Ya se le borró la t. Y más adelante en este proceso lingüístico vamos a pasar a la i, ¿no? Dicho sea de paso, en el portugués sigue la e, pero creo que se pronuncia como i. Y en el francés es et. Entonces, no todos dicen, no todas las lenguas romances se siguieron de la misma forma, por supuesto. Lo voy a leer en castellano actual. Y de España, ¿no? Envió el rey don Alfonso a Ruy Díaz mío Cid por las parias que le tenían que dar los reyes de Córdoba y de Sevilla. Uy, esta parte, ya, acá está. Pasa que acá no está esta parte de destierro del sí, cantar primero, debería. Acá no está escrito en prosa esta parte. Está contándolo más bien, creo que esta es la parte perdida que se añadió, ¿sí? Porque acá empieza, sí, esta es la parte perdida que se añadió. Justamente creo que lo último que me había dicho uno de ustedes es que, a ver, eso realmente Cantar sí se ha ido tergiversando a través del tiempo, ¿no? Ya que era oral, por lo menos hasta que se escribió. Sí, sí, o sea, no sé si tergiversando sea lo preciso, sí se ha mantenido la estructura, pero sí ha habido algunas diferencias, por supuesto. Dicho sea de paso, esta es una obra que retrata, es decir, Ruy Díaz de Vivar sí existió, ¿no? ¿No? Pero está llevado al plano más bien mm, ficción, no deja de ser ficción, pero es realista, es de tendencia realista y esto también es importante señalarlo para ustedes, para que reconozcan, si bien es cierto, ¿por qué se le señala realista? Porque el Cid no lucha contra dragones, el Cid no tiene un superpoder, en ese sentido es realista. Y contrastando los otros cantares, principalmente de Francia, donde habían cantares fantásticos, luchaban contra dragones, ¿no? Se enfrentaban, eh, habían poderes, es fantástico. En ese sentido es realista, y no porque esté dentro de la etapa literaria reconocida como realismo. Ojo, esta serie está inspirada en una novela, ya, o basada, mejor dicho. Ese es hace un rato lo que había señalado de lo que, creo que sí, ¿no? No estoy seguro, pero bueno, me está comentando de lo que había comentado hace un momento. De Con I. Bien, acá no está la métrica irregular, pero igual les leo, es una prosa, es en prosa. Envió el rey don Alfonso a Ruy Díaz Miocid por las parias que le tenían que dar los reyes de Córdoba y de Sevilla cada año. ¿Sí? Entonces los reyes de Córdoba y de Sevilla, es decir, les envió por acá, miren, Sevilla y Córdoba, acá nada más estos dos. Entonces va a ir por todos los ¿no? Altumatiz, Almutamiz, perdón, rey de Sevilla, o sea, de acá, eh, y Almudafar, rey de Granada. Acá. Sevilla, Córdoba, Granada. Dicho sea de paso, mira lo pequeño que ya está Granada. Eh, Eran en aquella sazón muy enemigos, ¿sí? Los de Sevilla y de Granada eran muy enemigos. Mira, y ojo que estaba bajo la égida musulmana. Eh, y se odiaban a muerte. Y estaban entonces con Almudafar, rey de Granada, unos ricos hombres que le ayudaban. El conde, ¿quiénes estaban? El conde García Ordóñez y Fortún Sánchez, el yerno del rey don García de Navarra. Fortún Sánchez era el yerno del rey don García de Navarra, o sea, Navarra, que estaba acá, reino de Navarra, por ese hombre. Y cada uno de estos ricos hombres con su poder ayudaban al Mudafar, ¿sí? Es decir, ayudaban al rey de Granada y fueron contra Al-Mutamiz.
rey de Sevilla. ¿Sí? ¿Se entiende? Ellos, Reino de Navarra, los hermanos, los Ordóñez, los García Ordóñez y Fortún Sánchez fueron contra Sevilla, porque se odiaban a muerte. Ruy Díaz, el Cid, cuando supo que así venían contra el rey de Sevilla, ellos, los de Granada contra Sevilla, que era vasallo y pechero del rey don Alfonso, su señor, es decir, el rey de Sevilla, les tenía que pagar parias al reino de Castilla, mm, lo tomó muy a mal y le pesó mucho. Y envió a todos cartas de ruego, o sea, a ellos, rey de Granada, para que no viniesen contra el rey de Sevilla ni lo destruyeran su tierra, por la obligación que tenían con el rey de Alfonso. Porque si venían y destruían su tierra y conquistaban su tierra, ¿quién le iba a dar las parias al rey Alfonso? Y les decía que si, a pesar de todo, querían hacerlo, supiesen que no podría estarse el rey Alfonso sin ayudar a su vasallo, puesto que era pechero suyo. Es decir, si el reino de Granada se metía con Sevilla, Alfonso los iba a proteger. Nadie se mete con mi súbdito, por decirlo así, con su pechero. El rey de Granada y los ricos hombres no atendieron en nada a las cartas del Cid y fueron todos con mucha fuerza y destruyeron al rey de Sevilla. Toda la tierra e incluso hasta el castillo de Capri. ¿Todo claro hasta acá? No, es como inicio. Cuando aquello vio Ruy Díaz, reunió todas las fuerzas que pudo de cristianos, todo lo que pudo de cristianos, y también de moros. A los musulmanes se le llamaba moros. Y fue contra el rey de Granada. Shuak, fue contra el rey de Granada. Para echarlo de la tierra de Sevilla. O sea, habían tomado los granadinos las tierras de Sevilla. Y el rey de Granada y los ricos hombres que estaban con él, cuando supieron que iba con ese ánimo, le mandaron a decir que no se marcharían de la tierra porque él lo quisiera. Oye, o sea, porque tú quieres que me vaya, nos vamos a ir. Está bien loco. Ruy Díaz, cuando aquello oyó, pensó que no estaría bien el no acometerlos y fue contra ellos y luchó con ellos en el campo. Y duró la batalla campal desde la hora de tercia hasta la mediodía. Y fue grande la mortandad que allí hubo de moros y de cristianos en la parte del rey de Granada. Tenían cristianos y moros. Y fue grande la mortandad que allí hubo de moros y de cristianos en la parte del rey de Granada, y venció el Cid y les hizo huir del campo. Y cogió prisionero el Cid en esta batalla al conde García Ordóñez, y le arrancó un mechón de la barba, y a otros muchos caballeros y a innumerables guerreros de a pie. Y los tuvo el Cid preso 3 días, y luego los soltó a todos. Después de haberlos cogido prisioneros, mandó a los suyos recoger los bienes y las riquezas que quedaron en el campo. Y luego se volvió con toda su compañía y con todas sus riquezas a donde estaba Al-Mutamiz, o sea, el rey de Sevilla. Y dio a él y a todos sus moros todas las riquezas que reconocieron como suyas. Oye, mira, todo esto te habían quitado, toma, esto les pertenece a ustedes. Lo cual acá en este cantar están tratando, por supuesto, idealizan, por supuesto, al Cid, ¿no? Entonces van y le está entregando todas sus riquezas. Porque era un modelo que debían seguir los soldados, que debían estar sumidos al rey y no robarle al rey, sino darle todo. El Cid era, en ese sentido, eh, por supuesto, su fin no era didáctico, ¿no? Pero de algún modo permitía educar de cierta manera las formas que este, leían los soldados, ¿no? La forma porque eran, más que leían, escuchaban los soldados. Acordémonos que era un cantar de los juglares. Y lo otro, cuando estaba escrito, era una forma de ley, chicos. Lo que estaba escrito muchas veces se creía al pie de la letra. Ustedes podrán decir, oye, pero ¿cómo va? O sea, lo que se escribe, ¿cómo lo van a creer a pie de la letra? Ustedes ven algo en internet y ya lo están creyendo. Imagínense, estamos 2024 y dije, oye, lo leí, lo vi en TikTok. Es cierto, en TikTok, te juro, lo vi, en YouTube, ¿no? En Instagram, en Facebook.
Seguimos, claro. Entonces, imagínense por entonces, si hasta hoy todavía tenemos esos rezagos, ¿no? Y los tuvo el Cid preso 3 días, bueno, esto ya lo leí, entonces devolvió con todas sus riquezas a donde estaba al-Mutamiz, rey de Sevilla, y dio a él y a todos sus moros todas las riquezas que reconocieron como suyas, y aún de las demás que quisieran tomar. Y de ahí en adelante llamaron moros y cristianos a este Ruiz Díaz de Vivar, a partir de ahí, el Cid campeador, el Cid luchador, el Cid vencedor, ¿no? Mi o Cid significa mi señor en árabe. El Cid campeador que quiere decir batallador. Al-Mutamiz le dio entonces muchos buenos regalos y las parias que había ido a cobrar, y se tornó el Cid con todas sus parias hasta el rey don Alfonso VI, su señor. El rey le recibió muy bien, se puso muy contento y se declaró satisfecho de cuanto el Cid hiciera ya. Pero por esto le tuvieron muchos envidia y le buscaron mucho daño y le enemistaron con el rey. El rey, como estaba muy sañudo y entrado en ira contra él, dio crédito a lo que hablaban contra el Cid y le mandó decir por su carta que saliese del rey. El Cid, después que hubo leído la carta real, aunque le causó gran pesar, no quiso hacer otra cosa, porque solo le quedaban de plazo 9 días de salir de todo el rey. Lo siguiente es, el Cid convoca a sus vasallos, estos se destierran con el adiós del Cid Avivar. Y acá es donde sí empieza la métrica irregular, ya no está en prosa. Envió a buscar a todos sus parientes. Ah, no, sí, y les dijo, ¿dónde empieza? Más adelante, supongo. Ayer. En prosa. Acá. Envió a buscar a todos sus parientes y vasallos y les dijo cómo el rey mandaba salir de todas sus riquezas y no le daba de plazo más que 9 días, y que quería saber quiénes de ellos querían ir con él y quiénes quedarse. A los que conmigo vengan, que Dios les dé muy buen pago. Acá empieza. También a los que se queden, contentos quiero dejarlos. Habló entonces Álvar Fáñez, el Cid era primo hermano, con voz, ojo, que es parte del español arcaico, que, dicho sea de paso, los españoles trataron de erradicar, porque voz era parte del vulgo, era sentido vulgar. Y otro datito que ustedes seguro no saben, es que acá en el Perú también se habla con voz. Hay un departamento, estaba leyendo este estudio, ¿está? Es una tesis, se publicó, La pervivencia del voceo en el Perú, el caso de San Silvestre de Cochán, en Cajamarca, ¿no? Eh, Continúa el voceo, ¿no? Pero bueno, ratitos académicos, bien. Bien, dicho esto, sigamos. No sé si hay una pregunta hasta acá. Creo que va todo bien. Mm, Entonces, en este primer cantar, Alfonso Rey Castilla destierra al Cid. El Cid deja a su esposa y a sus hijas, ¿no?, en una abadía. La idea es que no podía irse, debía irse solo. No obstante, se va con sus soldados lo acompañan, pero antes de irse en este primer, engañen a los judíos, a unos judíos, y estos judíos, como eran ambiciosos del dinero, desde ahí ya hebreos, judíos, se les destaca, ¿no?, como ambiciosos. Dicho sea de paso, en este país, se llama Israel, ¿no?, que donde están, siguen atacando, pobre Palestina, etcétera, etcétera. Ustedes ya, bueno, sabrán también. Y estos judíos los engañan, le dicen acá en estos, hay hartas riquezas, ¿no? Se las dejan y los cambio por tanto dinero. Se les dan y con eso engaños se van rápido. Los judíos lo aceptan porque era un buen negocio. Y con ese dinero es que entran a luchas, a las batallas. Ese dinero era justamente para batallar. El campeón se separa de la familia. El segundo cantar, el Cid conquista Valencia, se reúne con su familia. En este primer cantar, el Cid ya está conquistando distintos reinos, ¿no? Y cada vez que conquistaba distintos pueblos, mejor dicho, más que reinos, em, le enviaba una parte para el rey, con tal de que lo perdone, ¿no? En el segundo cantar, pues ya es perdonado. Primer cantar, perdonado. Y no solo ellos, sino que los infantes de Carrión le piden al rey Castilla que por favor
interceda para que sus hijas del Cid, ya acá, ya dicho sea de paso, el Cid, después de conquistar Valencia, y se percatan de que el Cid ya pues tiene la posición, una posición ya más destacada, le- se reúnen con el rey de Castilla, Alfonso VI, y le piden, ¿no? Entonces se encuentra con Alfonso VI, se reconcilian, y le pide ello, ¿no? Que sus hijas, y el Cid no quería porque eran como que había una enemistad, y no obstante acepta por el rey, ¿no? Y se casa con ellos, ¿no? Sí, entonces, después de conquistar, se une con su familia, el rey perdona al campeador, se celebran las bodas del Vino y Sol con los infantes de Carrión, el Cid eh, este, incluso les regala las espadas que él había ganado, que son las espadas colada y tizona. Tizona porque viene de tizne, que es una espada más bien negra, y colada era la contraria, plateada, por eso mismo le colocaron sus nombres. Las hijas del Cid son azotadas en el Robledar de Corpes. Sucede antes que los árabes, muchos de los musulmanes, llevaban ofrendas al mío Cid, al Cid, y el Cid, pues, uno de esos ofrendas fue un león enjaulado, y una vez se salió, y los vasallos del Cid, pues, huyeron, pero quienes sobre todo huyeron y quedaron en ridículo, en vergüenza, fueron los infantes del Carrión, que eran los esposos de las hijas del Cid, ¿no? De Elvira y Sol. Em, y como se sienten humillados, va justamente al Robledal, o sea, de Roble, de Corpes, amarran ahí y ahí las ultrajan. El Cid se entera y pide justicia al rey Castilla. Al pedir justicia, bueno, el rey Castilla, ¿no? Señala como una especie de juicio, y van a competir los vasallos del Cid contra ellos, los vasallos en sí, ¿no? Entonces se realizan las cortes de Toledo, los de Carrión son derrotados en esa corte, y después llegan dos mensajeros del reino de Navarra y Aragón, quien les pide la mano de Elvira y Sol para su papel, ¿no? Entonces es ahí el ascenso social de las hijas y con ello el ascenso social también del Cid. La obra termina con un Cid anciano, en la dicha, ¿no? Que es más o menos el mensaje que se le da a los soldados de entonces. ¿Por qué? Porque la época en la que se da esto es en la época de la reconquista cristiana, ¿no? Donde se van a gestar, por supuesto, ya los países de Portugal y de España. Cantar del Mío Cid, su origen, pues una obra anónima de dos juglares, según Menéndez Pinal, fue compuesto de forma oral por dos juglares, 1110 y 1140. Perabat sería el copista del manuscrito más antiguo. Perabat más bien era un clérigo, por eso sabía escribir, leer. Acá tenemos una copia, ¿no? Era muy cara, muy caro realizar un libro, ¿no? Por todas las hojas, el copista, el cosido, las pieles que se debía colocar, las formas, uno escribía las miniaturas, otros los títulos, en fin. Rasgos formales, género épico, especie de cantar de gesta, tres cantares, rima asonante o imperfecta también se le conoce, y métrica irregular. Ya les expliqué a qué se refiere métrica irregular, puede ser de 11, de 15, no hay una regularidad de las métricas. Rima asonante y perfecta también les expliqué, o sea, riman las vocales. Ya aguijan a los caballos. Miren, así es, esto es el sitio. Ya aguijan a los caballos, cesura, ya le soltaron las riendas. Cuando salen de vivar, ven la corneja a la diestra. Pero al ir a entrar en Burgos, la llevaban a su izquierda. Movió Cid los hombros y sacudió la cabeza. Ánimo, Álvar Fáñez, ánimo de nuestra tierra nos echan, pero cargados de honra, hemos de volver a ella, ¿no? Si se dan cuenta, la estructura, dos hemistiquios, una cesura, pero el romancero hace algo similar, pero simplemente ya guijan los caballos, ya le soltaron las riendas. Cuando salen de vivar, ven la corneja a la diestra. En los romanceros, las rimas se dan a partir de los versos, ¿no? Pares. Riendas, extra, izquierda, cabeza, no de los de los impares, ¿no? Vamos a colocar un poco acá.
Ya. Bueno, otras características, bueno, 3.730 versos, narración tercera persona, métrica irregular entre 13 a 15 versos. Creo que por ahí había 10 a 20 versos. Bueno, están, ¿no? Versos se dividen en hemistiquios, dos partes y una cesura, pausa fónica entre ambos hemistigios, personajes realistas, narración lineal, uso de epítetos complejos o compuestos, el Cid, de que en buena hora nació. Asimismo, el tema principal es el destierro y la recuperación de la honra del Cid, ¿no? Dos veces le quitaron la honra, uno cuando sucede el destierro y otra en la afrenta de golpes de sus hijas. El ascenso social por mérito de la guerra. A ver, un momentito, chicos, un momentito. Continuemos. Otros temas, pues el ascenso social, por mérito de la guerra, el enfrentamiento de la nobleza, Lina Pura con la Penaiza, la Guerra Santa, el amor familiar, la venganza. Bien, con esto ya entramos al Renacimiento, siglo de oro español, ¿no? Una vez que se da el, el- el cantar del Mio Cid, ¿no? Se da, pues vamos a ver el siglo de oro español. Etapa de esplendor cultural, sí, siglo de oro español, ¿no? Etapa de esplendor cultural y literario, ¿no? El Renacimiento y Barroco. Esta es la etapa ¿no? donde vamos a ver, pues por supuesto se ven las eglos, Garcilaso de la Vega, el Lazarillo de Tormes, Ingenioso Don Quijote de la Mancha, en la vida de sueño. Ujú. Mm, Disculpen, chicos. Bueno, siglo de oro español. Eh, Temas de Renacimiento. ¿Cuáles son esos temas? Cuando hablamos de tópicos, hablamos de lugares comunes. ¿Qué son los lugares comunes, chicos? Vamos a ver por acá. Esto, el amor. ¿Cuáles son esos? El amor, pues reflejo de la belleza absoluta, contribuye a la armonía del universo. Esto lo toman de los trovadores, por eso les había colocado antes a los trovadores. En la época medieval hay una figura que son los trovadores que van a hacer algo, una cuestión rupturista, ¿no? Se van a poner por debajo como súbditos de las mujeres y van a ver a las mujeres más bien desde la idealización, ¿no? Las mujeres sol. Esto que pareciera eh, que siempre fue así, no lo fue. Fue más bien una cuestión dada a partir de los trovadores. Y en el Renacimiento, a partir sobre todo del Renacimiento italiano, que van a tomar bastante ello, en la época medieval, por supuesto, este, mm, a ver, chicos, un segundo. Bueno, el destino es otro de las características. El ser humano tiene la posibilidad de enfrentar. La diferencia entre la característica del destino del clasicismo griego con esto es que el ser humano acá tiene la posibilidad de enfrentar el destino, ¿sí?
a diferencia del clasicismo que no tenía esa posibilidad. Carpe diem. Aproveche el día, el goce de la juventud y la belleza corporal. Acordémonos que el Renacimiento, uno de sus logros, es que el centro ya no va a ser Dios, ¿no? Estamos ante un antropocentrismo y ante ese antropocentrismo, em, la figura humana, entre eso el cuerpo, va a ser relevante. Va a ser, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa, el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no ser mudanza su costumbre. Tenemos también el Beatus Ili, dichoso aquel, anhela la vida sosegada y sencilla en armonía con la naturaleza. Esto tiene que ver porque hay un ascenso social, bueno, todavía no se ha dado ese ascenso social, pero cada vez más se está yendo del campo a la ciudad, porque está creciendo la urbe, está creciendo el comercio, ya empieza a gestarse el primigenio periodo del mercantilismo que va a originar lo que es el capitalismo. Y esto va justamente este verso, que es descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, no se puede entender en otro siglo más que en el Renacimiento, en la modernidad, porque estamos en la urbe bulliciosa, en una urbe de ruido. Entonces el poeta necesita del campo, quiere del campo. Locus ameno, lugar ameno, el paisaje se presenta es armónico y bello, ¿no? Corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas. Otras cosas que pueden tener en cuenta, chicos, bueno, esto ya no, este tipo de estrofas, ¿no? Bueno, pareado dos versos, terceto tres versos, son estrofas, ¿no? Redondía también, más bien de cuatro versos y un cuarteto de cuatro versos. La diferencia es que este es de arte menor y este es de arte mayor, ¿no? Entonces, esas principales diferencias, por eso también la A mayúscula y la A minúscula. Mm, bueno, el soneto, ¿no? El soneto son composiciones de dos cuartetos y dos tercetos, ¿no? Cuatro versos, tres versos. ¿Sí? Además son en decasílabos, es decir, es una métrica regular de 11 versos cada uno. ¿Sí? Rimas cuartetos ABBA y tercetos CDC, DCD. Aunque algunos señalan que también puede ser CDC, CDC, ¿no? Yo he visto principalmente CDC, DCD. Acá hay un ejemplo. Y vamos a la lira, ¿no? Esto es una lira, una estrofa de cinco versos heptasílabos y en decasílabos que riman en la consonante según el siguiente esquema, ¿no? Acá tiene 7A, 7A, es decir, va a haber una rima de estos dos heptasílabos, del primero y el tercer verso. Y va a haber una rima también del segundo, cuarto y quinto verso. Pero 11, si ven esta B mayúscula, pues significa que es un verso de arte mayor, un decasílabo. Y acá más bien es un heptasílabo. Si se percatan también, la rima es consonante. Ea, ea, ido, ido, ido. ¿No? Bueno, acá había justamente respondido la pregunta 4, que es una lira, ¿no? 7, 11, 7, 7, 11, ¿no? Y por último, vamos ya terminando, la novela renacentista, la novela picaresca, dentro de las cuales las características, pues, es que se da la presencia del pícaro, que en la literatura se mete ya el antihéroe, que un antihéroe, chicos, chicas, no es un villano. Un antihéroe es un héroe, solo que con características de un humano cualquier, común y corriente. Mientras que un héroe tiene unas características de alguien probablemente más perfecto, digamos, un antihéroe es alguien más cercano a lo imperfecto, a lo que realmente es un humano. Un héroe, vamos a colocar un ejemplo del cómic, de la historieta, pues tenemos a Superman, fornido, tiene poderes, puede volar, rescata, le va bien. Un antihéroe es el Lazarillo de Tormes, un antihéroe es Don Quijote de la Mancha. Y si quieres, del mundo de las historietas también, y que por supuesto le han pasado al cine, tenemos al Joker, un antihéroe, ¿no? Ustedes pueden ver representada en esta película de Joker uno al menos, la 2 no la he visto, vemos a un personaje que sufre, tiene una enfermedad mental, que quiere hacer el bien, que quiere destacar, que
quiere seguir adelante, pero la sociedad, su entorno, no es el más propicio, ¿no? Él termina siendo, él es un antihéroe. ¿No? Esa novela, pues es un protagonista y es un antihéroe. Antihéroe, entonces sáquense de la cabeza, en caso lo tuviesen, no es un villano, no es el antagonista, no es la parte mala del cuento, es un héroe, solo que con las características más imperfectas, como tenemos acá el caso de Lazarillo. Es un documento sociológico donde se ve, pues, la clase media y popular, como, en ese sentido, cómo se representaba, cómo se ven toda la corrupción, toda la debacle a la que había llegado la iglesia, por ejemplo, pero también las personas de la clase media. Una tendencia realista, nos referimos a que se tratan de contar las historias tal como sucedía, no por ello es parte de la etapa del realismo. Empleo del humor y la sátira por eso es una novela picaresca. Además, nos encontramos con el personaje que es un pícaro, ¿no? Un pícaro es, les leo acá un poquito, ¿no? Cuando hablamos de un pícaro, es la categoría social procedente de los bajos fondos que a modo de antihéroe es utilizado por la literatura como contrapunto al ideal caballeresco. Su línea de conducta está marcada por el engaño, la astucia, el ardid y la trampa ingeniosa, en el caso de Lazarillo de Tormes. Ojo. Vive al margen de los códigos de honras propios de las clases altas de la sociedad de su época, su libertad es su gran bien, una libertad condicionada por su ascendencia que al protagonista relata al lector para que comprenda su norma de vida condicionada o determinada en partes por sus coordenadas existenciales. En el carácter autobiográfico había el uso de la primera persona, ¿no? Él lo cuenta, hay un yo contando, eso también es algo moderno, carencia de unidad argumental sólida, ¿no? Va contando, esta es más o menos la estructura, ya terminando. Primero, ¿no? Novela corta en forma de cartas, prólogo y 7 tratados. Primero, Orígenes, infancia y el ciego, ¿no? Acá nos cuenta cómo su madre enviudó de su padre, que a su padre pues lo habían acusado de robo y va a terminar muerto. En su infancia va a ser terrible, su madre va a enviudar y después va a conocer a un negro, así se señala en el libro, que es su madre, de quien su madre se va a enamorar y va a tener un hijito. El negro resulta que también va a tener un robo y lo van a encarcelar. La madre va por ello en estar sumida en una miseria económica y va a dar en adopción al ciego. Ya termino ya. Y el ciego, ahí es donde va a pasar de la inocencia, chicos, a lo que es un pícaro. El ciego, sin querer, lo va a adiestrar en el engaño, en la astucia, incluso él va a robar al ciego, ¿no? Va a hacer un huequito cada vez que tome su vino para que él lo pudiese, ¿no? Y cuando el ciego se va a dar cuenta, pues va a dejar caer la botella y se le va a caer en la cara. El clérigo después se venga del ciego, ¿no? Lo hace cruzar una pista y se choca contra un poste y lo abandona. El clérigo, cuando llega el clérigo, piensa que va a estar mejor, pero el clérigo, a diferencia del ciego, él sí ve y le va a tener con hambre. Y tenía toda su comida y todo lo importante encerrado en un baúl, ¿no? Menos mal, luego va a conseguir una llave y con eso va a estarle robando y le va a echar la culpa a las ratas. No obstante, el clérigo, por supuesto, se va a dar cuenta y va a terminar echándolo. Luego en la calle va a mendigar y un día va a conocer al escudero y él va a sentir que en el escudero le va a cambiar la vida, va a tener por fin todo. Y cuando llega a la casa del escudero no tenía absolutamente nada, solamente era una fachada. Una persona que trataba de vestir bien, trataba de estar ostento en la casa, en la calle, pero al final de cuentas era una persona que no tenía absolutamente nada. Y es donde pasa hambre con el escudero e incluso y va a sentir lástima por el escudero, de tal manera que él va a ir a conseguir pan y él le va a dar al escudero, ¿no? Un día vienen a cobrarle al escudero y el escudero dice, ya vengo, voy a ir a traer la plata y nunca más viene. Luego el siguiente es el fraile, con quien él dice, bueno, por fin, acá voy a conseguir, ¿no? Y resulta que el fraile se aprovechaba de su condición para engañar a los devotos y por eso se va a ir. Igual que con el vendedor de bulas, las bulas, este vendedor de bulas se va conspirar, digamos, hay otro término más cercano, con uno de la iglesia, con un clérigo,
y para vender las bulas y diciendo que sí, en efecto, curan, hacen bendiciones, ¿no? Y el Lazarillo de Tormes, eso le parece tremendo, por lo que los va a dejar. Luego el maestro de pintar panderos, los panderos eran instrumentos musicales, y el capellán, ¿no? Donde va, el capellán va a ser, pues, quien le permita, le va a regalar sus zapatos, ¿no? Pero se dice que caminaba tanto con él que sus zapatos se van a quedar sin suelas, ¿no? Por eso lo va a abandonar. Por último, el alguacil, que le va a dar el oficio de pregonero, que es con quien va a tener, por fin va a poder ahorrar poquito, y en 4 años ya se va a poder comprar su ropa de segunda mano y va a obtener un poquito, ¿no? Es con justamente el arcipreste de que le va a dar a su sirvienta para que se case, y se dice pues que el arcipreste se acostaba con su esposa. Pero vemos igual que el Lazarillo, con todo su esfuerzo, va a conseguir posicionarse por sí mismo, ¿no? Bien, las claves, chicos, y con esto acabamos las claves, pues la uno la A, tómenle una captura, la 2 la B, la 3 la D, la 4 la E, la 5 la D, la 6 la B, la 7 la A, la 8 la C, y si no hay ninguna pregunta, pues nos quedaríamos acá. Dime, Abraham. Profesor, una consulta. En las obras del siglo de oro español, el personaje al enfrentar su destino, o sea, las obras que reflejan, ¿va a poder cambiar ese destino o no? Va, por ejemplo, tenemos en la vida de sueño, ¿no? Que el destino de algún modo sí va a poder cambiarlo, ¿no? Es decir, va a poder levantarse, ¿no? Hay una lucha contra ese destino. Vemos, por ejemplo, en la vida de sueño, ¿no? Que Segismundo y el padre de Segismundo están violentados por este destino, pero al fin de cuentas van a lograr, ¿cuál es la palabra? Contrarrestar, se me dio los términos, esta imposición, ¿no? Entonces, el hombre renacentista justamente va a ir un tránsito a cambiar ese paradigma del que están sumidos en un destino que los determina sí o sí. Van a ir transitando de este destino en el que hay una imposición para que su vida sea de tal manera a que más bien podemos enfrentarnos a ellos y por lo tanto cambiarlo, ¿no? Bien, muchas gracias más bien, Abraham, por la pregunta. Bien, en vista de que ya no hay más preguntas, bueno, vamos a quedarnos acá. Muchas gracias a todos. Estuvo con ustedes Moisés Azaña, y pues hasta el próximo jueves, por favor, repasen y organícense, ¿no? Ya, así que el examen cada vez está más cerca. Nos vemos. Un fuerte abrazo.